Record. Ok, estamos de vuelta. Y nuestro objetivo fue agregar anteriormente la curva de daño del transformador para asegurar de que nosotros estemos protegiendo el transformador ante una condición de sobrecarga o una condición de cortocircuito que pueda afectar de forma permanente el transformador. Entonces nos vamos al transformador 6 en este caso. Vamos a ir a protección, ¿ya? A la pestaña de protección. Y fíjese que lo que nosotros vemos aquí es la curva de daño, ¿no? Lo que vemos aquí es la curva de daño del transformador. Si usted se fija, aparece un FLA, ¿cierto? Full Load Ampere o corriente nominal. Un poquitito más adelante empieza entonces la curva de daño de corto plazo, digamos, de corto plazo, en que en realidad son corrientes relativamente bajas que dispuestas por harto tiempo pueden dañar el transformador. Después tenemos la zona de pérdidas I cuadrado T, que son pérdidas por calor, digamos, y, o en realidad, ¿cómo decirlo? Una curva de daño térmico del transformador, que tiene que ver con el daño irreparable de la aislación de los devanados del transformador. Y por último, esta curvita que está abajo tiene que ver con el daño mecánico que ocurriría una gran corriente una gran corriente que circula a través del transformador. Es decir, una corriente tan grande respecto de lo nominal que realmente ocurren daños mecánicos, es decir, las fuerzas magnéticas que hay asociadas al transformador cuando hay una corriente tan grande por un periodo relativamente pequeño, después lo vamos a ver en el diagrama tiempo corriente para asociarlo a un tiempo específico, pero son relativamente menores a un segundo, entonces son corrientes tan grandes que ocurren por un cierto periodo de tiempo que el núcleo magnético del transformador se ve totalmente modificado, ¿ya? Yo he visto transformadores fallados que están, pero hechos pebre solamente por una condición de falla que hizo que las fuerzas magnéticas de las bobinas del transformador, digamos, actuaran apretando el núcleo o expandiendo el núcleo y por lo tanto queda totalmente inutilizable un transformador de ese tipo. Y eso tiene que ver con una falla de este tipo, acá de lo que está marcado en azul. Bueno, y etapa hace la diferencia cuando son fallas frecuentes o fallas infrecuentes, ¿no? En realidad, frecuente pensando de que eventualmente esas fallas ocurren relativamente con algún grado de periodicidad, pero da lo mismo en realidad, ¿no? Y esto es lo que vamos a desplegar entonces en la curva tiempo corriente cuando agreguemos el transformador en el diagrama tiempo corriente. Y el otro elemento adicional es la corriente magnetizante o la corriente inrush. Entonces, para los que no recuerdan qué es lo que es la corriente inrush, uno podría asociarlo directamente a una corriente que circula por el transformador en el momento en el que yo conecto o energizo un transformador. Lo, lo que sería similar a una corriente de partida de una máquina de inducción, ¿cierto? Y por lo tanto, esa corriente tiene que ver con la magnetización del núcleo magnético del transformador. Por lo general, esa corriente está en torno a los 8 veces la corriente nominal. Y la característica importante que tiene esa corriente de magnetización es que solamente circula en el primario del transformador, porque tiene que ver con magnetizar el flujo, o sea, magnetizar el núcleo magnético del transformador. Y por lo tanto, si nosotros alimentamos siempre por el primario, ¿cierto? En ese devanado va a circular una corriente alta que va a provocar, digamos, que suba el flujo magnético y se llega a un punto estable en la curva de magnetización del transformador. Así que piénsenlo como una corriente de partida casi, pero que solamente circula en el primario. Esa corriente no circula en el secundario y no circula hacia el resto del sistema que está alimentando el transformador, solamente a través del primario. Y como bien dice aquí,
aquí da unos multiplicadores ya, de 5 a 12 veces, ¿cierto? Por defecto lo entregan 8 veces la corriente nominal, o sea, 8 veces la corriente, sí, si bien digo nominal, y con una duración de 6 ciclos. 6 ciclos, es decir, estamos hablando de 2 por 6, 12, 120 milisegundos. Por supuesto, si ustedes saben o tienen el transformador ahí y dice, mira, la corriente INRAS es de 8.5 veces, ustedes van y cambian 8.5 veces. Si esta cosa dura 4.5 ciclos, entonces ponen 4.5 ciclos. ¿Ya? ETAP, yo ya le he dicho bastantes veces de que es bien amigable y siempre tira como un valor ahí, como se dice en inglés, como un ballpark, como alogímetro, ¿cierto? Un dato preliminar que puede ser estándar, ¿cierto? Muchas veces. Pero no me gusta a mí mucho usar eso porque es bien, es como estandarizar los datos para estandarizar los resultados. Entonces, tengo datos estándar, obtengo resultados estándar. Y yo quiero los resultados particulares para mi sistema, ¿cierto? No resultados estándar. Pero muchas veces sirve para poner cosas que yo no sé o que al ojo, digamos, podría agregar. Sirve mucho. Bien, y eso es lo que tenemos aquí. Estas dos cosas, bueno, y la corriente INRACH es básicamente un punto. Es una corriente que se mantiene por una cantidad de tiempo. Y nosotros tenemos que, cuando establezcamos la protección de ese transformador, tenemos que dejar de que esa corriente fluya, ¿cierto? No tenemos que proteger al transformador de esa corriente INRACH. ¿Por qué? Porque ante la condición de alimentación, es decir, cuando alimentemos el transformador, esa corriente es normal que circule, ¿cierto? Y es normal que sea esas 8 veces la corriente nominal por una duración de 4, 5 ciclos teníamos aquí. Eso es normal. Así que es algo que va a estar ahí y nosotros tenemos que asegurarnos de que la curva de protección del relé, del primario del transformador, entonces no tope, digamos, ni pase por debajo de esa corriente. Ok, entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Pero fíjese que ahora debería salir la curva del transformador. Esto lo vamos a ver para el lado. Y ahí estamos. ¿Qué es lo que dice aquí? T6. Es decir, transformador 6, ¿cierto? Es decir, curva del transformador. Ahí está. Transformador de 750 con los detalles, bla, bla, bla. Entonces, fíjese que qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Tenemos que tener en cuenta de que nuestra curva de operación del relé, tiene que estar por... Pasamos a ver ahora sí. Nuestra curva de operación del relé tiene que estar por debajo, ¿cierto?, de la curva de operación de la curva de daño del transformador. ¿Por qué? Y fíjese cómo se lo voy a explicar, y bien simple. Este marcador. Imagínese que usted tiene una corriente de esa magnitud, ¿sí? 1200 amperes. La curva de daño dice, si usted tiene una corriente de 1209 amperes que se mantiene por 13.5 segundos, entonces el transformador se va a dañar de forma permanente, ¿ya? En la zona térmica, por lo tanto, uno esperaría que se dañara de forma irreparable los devanados del transformador. Bien. ¿Qué es lo que nosotros aseguramos con esta protección? De que para esa misma corriente de 1209 amperes, la voy a buscar por acá, ahí está. Para esa misma corriente de 1209 amperes, casi 1206, ok. Nosotros tenemos ajustado el transformador de tal forma de que pasen solo 0.126 segundos y actúe, entonces mande la señal de apertura del relé. Por lo tanto,
con esta coordinación, o sea, perdón, con este ajuste de protecciones, nosotros estamos protegiendo el transformador ante ante algún tipo de falla, ¿cierto? Algo que pudiese hacer que el transformador se dañe de forma irreparable. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo elimino esto? Vamos a dejar eliminarlo. Ya lo armo de nuevo. Términos prácticos, ¿qué tenemos que asegurar? Que la curva de daño siempre esté hacia la derecha, arriba de nuestra curva de operación del transformador. Es decir, en este caso está bien. Si nosotros tuviéramos esto así, estaríamos mal, ¿cierto? Bueno, ahí todavía estaríamos bien. En esta zona estaríamos mal. Estaría mal el ajuste, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaríamos dejando de que cuando ocurra una corriente de esa cantidad, ¿cierto? 607, 670 amperes, entonces se dañaría eventualmente el transformador, puesto que no está protegido a través del interruptor, o sea, perdón, del relé. ¿Okay? Así que en nuestro caso, este ajuste está bien. O ese ajuste también está bien, ese ajuste también está bien. Todos los ajustes que están por ahí. Recuerden que finalmente nosotros tomamos la suma de las dos curvas, así que queda eso. De hecho, hasta si nosotros hacemos esto, también estamos bien. Si usted se fija en la curva. ¿Mm? ¿Por qué? Porque termina esa y después al tiro empieza la instantánea. Como es la suma de los dos, prepondera la que tiene menor tiempo. Y de hecho, aquí nosotros también podemos mover esta unidad instantánea, ¿no? El dial perdón, la corriente mínima de operación de la unidad instantánea. ¿No? Eso sería una muy buena ajuste de la curva de protección. O esa también estaría bien. Ahora, ¿por qué hay tantos ajustes y por qué no podemos llegar a un ajuste definitivo? Porque en realidad todos estos grados de libertad que nos quedan, ¿cierto? Y con grados de libertad me refiero a que nosotros podemos mover esto hasta acá, ¿cierto? Tenemos todo ese grado de libertad en este ajuste de la protección. Tenemos todavía todo este grado de libertad en el ajuste del instantáneo, ¿sí? Y es que esto está enmarcado dentro de una rama, digamos, de alimentación del sistema. Y por lo tanto, yo después voy a tener que agregar el hecho de que voy a tener más de una curva en una rama de protección. Y por lo tanto, es donde sale el concepto de coordinación. Yo voy a tener que moverlo de tal forma que esté coordinada una con otra, para efectos de confiabilidad, para efectos eh, de respaldo, digamos, en caso de que no opere uno, opere otro. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta en este caso es la corriente INRACH, ¿cierto? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Eso sería incorrecto, ¿sí? Eso sería incorrecto. ¿Por qué? Porque de nuevo, si yo tengo una corriente de esa magnitud, ¿sí? 958 amperes. ¿Qué es lo que va a pasar? El interruptor, ¿cierto? El relé va a ver primero la falla, o va a ver primero esa corriente, y por lo tanto, cuando ocurra esa corriente de inrush, el relé va a ver esa condición de falla y va a enviarla con la apertura del interruptor respectivo. Así que en realidad nosotros no queremos que ocurra eso, ¿cierto? Queremos que esa corriente de inrush circule normalmente y por lo tanto no tenemos que proteger, entre comillas, a la corriente de inrush. Eso.
Eso respecto a esto. Por lo tanto, ahí estamos dejando de que ocurra la corriente inrush. Y de nuevo repito, esa corriente inrush solamente ocurre en el primario del transformador, no ocurre en el secundario. Por lo tanto, pese a que esté esa corriente inrush aquí, cuando nosotros agreguemos la corriente del secundario del transformador, tenemos que tener en cuenta que no tenemos que proteger a esa corriente inrush, ¿cierto? Entre comillas, ¿no? Porque no es que protejamos, sino que la dejamos circular, porque solamente ocurre en el primario. Así que aquí ya tenemos un valor máximo en el que nosotros podemos bajar este time dial, digamos, o este delay que tiene asociado la unidad instantánea. Tenemos un valor máximo ahí. 0,14 segundos. No podemos bajar más que eso porque si no vamos a tener entonces un problema con la corriente inrush. Y ahí cumplimos todos. Bueno, y la otra cosa que salió aquí mágicamente, salió la corriente nominal, ¿cierto? Y aquí nos damos cuenta que estamos bien en nuestra elección del pickup. Estamos un poquitito por encima, y ese poquitito por encima es lo que nosotros calculamos como el 15%. Estamos un poco por encima entonces de la corriente nominal del transformador. Entonces ahí hay otra forma de darse cuenta de que estamos bien en la elección del pickup. Y listo. Con eso entonces nosotros establecemos el ajuste de una protección. Ahora usted me podría preguntar, bueno, no siempre voy a estar protegiendo un transformador, ¿cierto? Pero estoy intentando sentar. No siempre voy a estar tratando de proteger un transformador, sino que puede haber un motor, puede haber una carga, puede haber un cable, puede haber una línea, puede haber un generador, puede haber todos los elementos que hemos visto hasta el momento. Pero la consigna es la misma, ¿sí? Quiero protegerlo ante su curva de daño y dejar de que ocurran las condiciones o fenómenos normales de operación del equipo. En los motores, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? La corriente de partida, ¿cierto? Esa corriente de partida es normal que ocurra y nosotros no debemos proteger al motor ante esa condición, porque es una condición normal. Pero sí queremos protegerlo ante condiciones de falla que pudiesen afectar irreparablemente ese motor. Eso es justamente lo que nosotros vamos a tratar de hacer ahora ya. Fíjese. Bueno, para completar lo del transformador vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en el lado de baja. Ahí está. Entonces fíjese que ahora tenemos la misma curva de daño, ¿cierto? Y tenemos una curva de protección del transformador, pero ahora en el lado secundario. Bueno, ¿cómo ajustamos esto? El pickup lo tenemos que ajustar respecto de la corriente nominal, ¿cierto? O un porcentaje de sobrecarga respecto de la corriente nominal. ¿Cuánto es la corriente nominal? De hecho aquí sale al tiro. 902 amperes es la corriente nominal del transformador en el secundario, ¿cierto? En el secundario ahora. Fíjese que cambió el voltaje base, aquí tenemos 3.45 y todas las corrientes son más grandes ahora. 902.11. Entonces, si nosotros buscamos aquí, buscamos 900, ¿cuánto era? 900 algo. 902.11. 902.11 multiplicado por 1.15. El ajuste debería estar en 1037, ¿cierto? Para tener el mismo ajuste en el primario y el secundario. Entonces nosotros vamos a este amigo, al CB22, y le decimos, mira, queremos que el ajuste esté en 1000, ¿cuánto dijimos? 1020 algo. Se me fue de nuevo. 1037. 1037, gracias.
1037. ¿Y qué es lo que dice el Circuit Breaker? Dice, mira, yo puedo darte 900, puedo darte 925, puedo darte 950, puedo dar 975, puedo darte hasta 1000. Es todo lo que puedo dar, ¿ya? Es todo lo que puedo dar. Ok, 1000 suena bastante razonable, cercano a los 1035 que tenemos. Bien. Ahí está ajustada entonces la curva con 1000. ¿Cómo podemos saber? De nuevo, settings aquí. Y ahí está. LT pickup un 1 que equivale a 1000 amperes. Una vez la corriente nominal del relé. Bien, y bueno, aquí nosotros podemos hacer uso del ajuste de nuevo para darle la forma que nosotros queramos, ¿cierto? Que nosotros queramos a este asunto. Aquí se enflaquece un poco el asunto. Y aquí podemos jugar, ¿eh? Para darle la forma que nosotros queramos para efectos de coordinación nos va a servir bastante. Por ahora, estos son grados de libertad que tenemos, ¿cierto? Si queremos podemos bajar la curva lo más posible, de tal forma de que haya un menos tiempo de exposición, ¿cierto? Un menor tiempo de falla. ¿Y qué pasa con la corriente inrush aquí? Está por ahí. ¿Estaría correcta ese setting? Sí, estaría bien porque la INRAD se presenta solamente en el primario. Solamente en el primario. Entonces da lo mismo, no hay que preocuparse, ¿sí? Pese a que aparece en el diagrama, nosotros tenemos que preocuparnos solamente en el primario. Y fíjense que quiero hablar un poquitito de esta flecha que aparece ahí. Como que corta esta curva, ¿cierto? Esta curva en realidad debería seguir hacia allá. Debería seguir hacia allá. Pero como que esta flecha como que corta el asunto y está medio raro, ¿cierto? Así que lo quiero explicar. Pero antes de eso, ¿por qué ustedes ven, a diferencia del anterior, donde era una línea, ahora vemos una zona achurada, ¿cierto? Como una banda. ¿Qué es la explicación que hay detrás de eso? Vamos, recordemos distribución, recordemos protecciones. ¿Por qué aquí hay una banda de operación y no una línea? Oh, ¿qué dice el público? ¿Qué dice Brian? ¿Qué dice Bruno? Nelson, Matías, Natalia, Felipe. ¿Qué diferencia o por qué existe esa diferencia entre esta curva y la que vimos anteriormente del primario del transformador? Vamos. Vamos que se puede. ¿No? Una idea, ¿no? Bien. Fíjese. Físicamente, ¿qué diferencia hay? Voy a cerrar esto y después vamos a ver qué pasa. ¿Qué diferencias físicas hay entre ese esquema y ese esquema? ¿Qué diferencia hay? Ese es caja moldeada, el de baja tensión de caja moldeada. Es de caja moldeado. Entonces, constructivamente, el caja moldeada es un all-in-one, ¿cierto? Está todo en una caja. En cambio, en
En el de alta tensión, entre comillas, ¿cierto? En el otro tenemos el interruptor como unidad separada, el relé como unidad separada y el circuit breaker como unidad separada. Hoy si usted va a comprar, va a encontrar caja moldeada hasta como los 4.000, 5.000 volts sin problema. ¿Okay? Pero ETAP, digamos, para su moderación lo hace de esta forma. Entonces, en alta tensión, por lo general, como usted tiene unidades dedicadas, entonces las curvas de protección, la operación de los interruptores son finas, bien escogidas, bien hechas, ¿cierto? Porque nosotros queremos un cierto grado de precisión cuando hablamos de alta tensión o mayores niveles de potencia en general. En cambio, ya como aquí estamos en 480 volts, ¿cierto? Como que, ok, el perraje, digamos, está en esos voltajes. Por lo tanto, los fabricantes de interruptores de caja moldeada, donde usted tiene tanto la unidad de medición como la unidad de control, por lo general especifican las curvas de operación dentro de un rango. Es decir, ellos no le dicen, mire, para esta corriente, como podríamos pensar nosotros, para esta corriente de 12.419 amperes, se va a demorar exactamente este tiempo en abrir. No, eso no le dice el fabricante. Le dice, mire, para esa corriente nos vamos a demorar entre ese tiempo y ese tiempo en abrir. Es decir, puede que usted tenga que esperar 0.019 segundos o puede que usted tenga que esperar 0.057 segundos para esa corriente. No me quemo las manos diciéndole un valor, eso es lo que dice el fabricante, sino que yo le voy a definir una banda de operación en que yo le aseguro que va a funcionar dentro de esa banda, pero no me caso con un valor. ¿Ya? Eso es lo que le dice el fabricante. Entonces, en términos prácticos, ¿qué es lo que pasa? Las protecciones que son de baja tensión se especifica normalmente una banda de operación. Una banda de operación. En cambio, para las que son de más alta potencia es más preciso y por lo tanto tenemos una línea. Para cada corriente hay un tiempo asociado exacto. Esa es la diferencia en realidad, porque son así. Bien. Hablemos de los segundos, ¿cierto? Hablemos de los segundos. Antes que se me olvide. Esa flechita que salió abajo, que parece que nos está cortando, digamos, la curva de operación. Y fíjese lo siguiente. Voy a ir a esta curva, al breaker, y voy a ir aquí donde dice TCC, y le voy a sacar esa cosita que dice Show on TCC. TCC significa Time Current Curve, ¿ya? Curva tiempo corriente. ¿Okay? Entonces, no muestre el palito ese que está ahí. Perfecto, no muestro el palito, por lo tanto, vuelvo acá y veo... No lo cambio. Esto es lo que me carga el 16. Entonces tengo que hacerle como 10.000 clics para que me haga caso. Ok, no quiere hacer caso. Bien. Bien. Entonces lo voy a explicar al revés. Entonces, TCC significa curva tiempo corriente, ¿cierto? O Time Current Curve. ¿Qué es lo que dice aquí? Mire, dice, usted para una falla trifásica y para una falla monofásica tiene estos niveles de cortocircuito que están especificados acá. Entonces, como usted tiene esos niveles de cortocircuito en esa barra, entonces no tiene ningún sentido de que en la protección usted pueda ver su curva de protección, que eventualmente va a llegar hasta donde le dé, ¿cierto? Hasta la corriente máxima de interrupción que nosotros establezcamos en ese interruptor de potencia. Le va a dar hasta
hasta donde llegue, ¿no? Cierto que son decenas de kiloamperes. Entonces, como usted nunca va a tener una corriente más grande que esa, entonces, ¿cuál es la gracia de que usted vea esa curva que sigue hacia allá? Si en realidad nunca va a tener una condición de falla más grande que eso. Entonces, justamente lo que hace ese check que está aquí es decir, mira, trunque la curva tiempo corriente hasta ese valor máximo de corriente de falla, que en este caso es para la falla trifásica, que es de 22.55 kiloamperes. Porque más adelante no me interesa lo que pase, no interesa lo que pase. ¿Ya? Y bueno, esto lo puedo hacer con las corrientes simétricas o las corrientes asimétricas. Así que, okay, en este caso vamos a poner las corrientes máximas, que son las asimétricas. Y yo quiero ver solamente hasta ese valor. Lo que pase adelante no me interesa porque yo sé que no va a pasar nunca. ¿Mm? Y eso yo lo puedo aplicar absolutamente para todos los elementos. Lo que sí es importante es ir actualizando estos valores. Siempre que usted haga un análisis, aquí yo no estoy seguro si esos valores son actualizados o son los valores que estaban guardados hace un tiempo. Entonces, para que usted esté seguro, usted va a hacer en la barra 2.2. Entonces vamos a cambiar esto y vamos a hacer una falla en la barra 2.2. Y vamos a hacer una falla aquí. Okay. Entonces si vamos a ver aquí al breaker. Ok, están actualizados los valores. Están actualizados. Son los mismos que calculamos ahí. De hecho, veamos de nuevo la falla. A ver. Mira qué maldito. No cambió la falla. Ahora sí. $20.41 kiloamperes la corriente que muestra aquí, que si no me equivoco debiese ser la corriente de cortocircuito simétrica inicial, debiese ser. Bien, creo que se están viendo los detalles de por qué yo no ocupaba el etap 16. ¿Eh? Bien. Bueno, eso es lo que quería agregar respecto de ese clipping current. ¿Dónde está? Aquí. Como les decía, lo que hace es truncar la curva de protección respectiva. Y de hecho lo va a hacer en todas los breakers que yo tenga asociados a esa barra. Va a asociar esa corriente de cortocircuito que nosotros calculamos. Y ETAP, digamos, está diseñado para que yo corra un cortocircuito e inmediatamente se actualicen esas corrientes de cortocircuito. Y eso puede pasar cuando, por ejemplo, yo tengo un sistema y eventualmente después agrego más o saco más elementos, hago otra condición de operación, entonces yo siempre tengo que actualizarlo. Y si uno quiere actualizar en todas las barras, entonces le da un cortocircuito en todas las barras y listo. Todas las barras y que hago un cortocircuito y inmediatamente se actualiza todo. Aquí están porfiados esto que lo sigue haciendo en estos dos, ¿cierto? Sí. Pero bueno. Bien, volvamos a nuestra realidad. ¿Qué pasa ahora si vemos estos dos amigos que están aquí? ¿Okay? Entonces usted se fija, tenemos aquí esta curva de protección y tenemos aquí esta curva de protección. ¿Qué voy a hacer con esta? Le voy a cambiar el color.
Voy a poner un color medio rojo. Otro. Un verde para que resalte. Y lo vamos a tirar al frente. Para que se vea. Ahí está. Aquí ustedes pueden elegir hacer su diseño y todo el cuento, pero eso háganlo después de que hagan todas las coordinaciones, ¿ya? Cuando uno tiene muchas curvas, ojalá todas tengan un color diferente para poder entender cuál es cuál. Ya, muchas veces en los diagramas, esto se los digo como presentar sus resultados simplemente, ¿ya? Uno tiene el diagrama unilineal, por aquí lo puedo agrandar, ¿cierto? Tiene el diagrama unilineal y uno muestra, mira, y colorea este de color rojo y a este lo coloreo de color azul, por ejemplo. O este verde y este azul. Entonces yo sé que la curva verde corresponde al elemento, o la curva azul corresponde al elemento azul, la curva verde corresponde al verde. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, nosotros después vamos a tener que llegar desde un elemento, en este caso el motor que tenemos abajo, y vamos a tener que recorrer toda una línea hasta llegar al alimentador principal. Y ahí van a haber un montón de protecciones, ¿cierto? Van a haber un montón de protecciones. Y por lo tanto, este diagrama a tiempo corriente nos va a quedar una ensalada terrible, porque vamos a tener en este caso, ¿cierto? El del motor que está abajo, ese que está ahí, ese que está ahí, el de arriba del transformador, es del primario del transformador, después viene, si nos vamos por el lado del transformador 1, vamos a tener el del secundario del transformador 1, el primario del transformador 1, y el de la red externa. Entonces tenemos como 6 o 7 diagramas en el mismo, o sea, 6 o 7 curvas de protección en el mismo diagrama. Y si uno no mantiene el orden, entonces no se entiende absolutamente nada. Bien. ¿Qué es lo que dice? Y fíjense que como en esa barra hay una corriente de cortocircuito diferente que esa que está aquí, entonces el clipping current está más adelante en esa que está ahí. De hecho, eso lo pueden ver fácilmente aquí, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ya, aquí hay una diferencia importante porque es escala logarítmica, ¿no? Y además que esto está en una base común. Es decir, aquí tenemos el diagrama por defecto, lo tiró en 3.45 kilovolts. Es decir, están en esa base, perdón, en esa base. Entonces, las corrientes que aquí parecían súper grandes, 20 kiloamperes, aquí arriba, cuando pasamos por la razón de transformación del transformador, entonces se ven chiquititas. Por eso también hay una diferencia importante. ¿Ya? Si usted ve, en realidad en la base respectiva, ahí dice, ¿cierto? 22.55 kiloamperes en 0,492 kilovolts, ¿ya? Que es el voltaje que hay acá. En cambio aquí tenemos 30 kiloamperes, pero en 3.45 kilovolts. Entonces ahí hay una gran diferencia ahí, pero es por el cambio de base que ocurre por tener dos voltajes diferentes en un mismo. A todo esto, si usted quiere, puede elegir esas cosas, ¿no? Le voy a enseñar aquí cómo hacerlo. Aquí dice, plot voltage, auto scale. Ok, no quiero cambiarlo, quiero usar la barra 2 como referencia, ¿ya? Entonces todo lo voy a cambiar y ahí está. Ya se fija, las curvas se mantuvieron igual, pero cambiaron las corrientes. Entonces todas esas corrientes que antes eran súper grandes acá, ahora aquí se ven chiquititas. Eso en realidad. Pero no importa mucho, pero es importante saberlo, sobre todo cuando uno trabaja en grupo y uno dice, oye, mira, cambia esa cuestión. Y si uno no lo sabe hacer, chuta, queda súper mal. La otra cosa que uno puede cambiar aquí en los datos de las opciones del tiempo corriente es el multiplicador, ¿ya? No necesariamente yo lo quiero hacer por 10 como estaba por defecto aquí. ¿Se fija? El multiplicador por 10. Es decir, todas estas corrientes hay que multiplicarlas por 10 para encontrar la corriente real, ¿no? Yo lo podría cambiar, ¿cierto? Y decir quiero que queden por 100. Y ahora se va a correr todo hacia la izquierda, ¿cierto? Ahí está.
Es una cosa de dibujo simplemente. Si uno quiere siempre dejarlo por defecto, ajusta de la mejor forma posible para que se vea centrado y bien hecho el monito. Y déjenme decirles que déjenme decirle una cosa respecto a esto. Un comentario para distendernos un poco. Yo he hablado con ingenieros y con gente que ha trabajado en este mundo de las protecciones hace de ya mucho tiempo, muchos años, ¿no? 20, 30 años. Y para nosotros, digamos que entre comillas, somos de una generación similar o tenemos edades más o menos similares. Esto es una herramienta de trabajo, pero para muchos de los ingenieros más viejos, por decirlo así, esto es una solución a millones de horas de trabajo, millones de horas de trabajo. Porque déjenme decirles de que antes de que salieran todos estos software, hablemos de los 90 o principios de 2000, incluso, si bien existían los software, eran prácticamente inalcanzables para todos los ingenieros eléctricos. Y solamente algunos tenían acceso a aquello. Y para los que son aún más viejos, ¿cierto? De los 80, de los 70, todo esto había que hacerlo a mano. A mano. Yo creo que ustedes han tenido historia de profesores de la carrera que le han contado cosas así, pero déjeme decirle que yo he analizado y he visto curvas de protección que están hechas a mano en un plano gigante donde tú puedes ver 12 curvas y todas bien hechitas, ¿cierto? A mano. Y no me puedo imaginar la cantidad de tiempo que puede tomar hacer eso. Y cuando quiero hacer una corrección de algún valor, imagínense, una cosa que nosotros hacemos así, es una cosa pero tremendamente difícil de hacer en un dibujo real que yo estoy dibujando a lápiz y papel. Así que agradezcamos a todos estos software que nos pegan una puñalada por la espalda cuando los queremos comprar, pero harto que sirven cuando uno trabaja con esto. Bien. Momento de paréntesis cerrado. Bien, eso está, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿O qué es lo que podría yo comentar respecto de esta coordinación aleatoria, ¿cierto? Porque no coordinamos nada, sino que lo que salió nomás. Si nosotros tenemos una corriente de esta magnitud, por ejemplo, de esa magnitud, ¿sí? Que va a circular por el círculo, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo. Voy a tener una falla en la barra 2.2 de tal forma de que circulen 2165 amperes por el primario del transformador. Por supuesto va a haber una corriente equivalente circulando por el secundario. ¿Qué es lo que va a pasar con esa coordinación? El circuit breaker 2 va a ser el que va a ver esa falla primero y por lo tanto va a ser el que va a abrir primero. ¿Sí? Y después, un tiempo después, va a ver eso y va a abrir el circuit breaker 21 en este caso. Pero ¿qué pasa para esa corriente? ¿Qué pasa para esa corriente? Si tengo una falla o una condición de falla de tal forma de que por el transformador circulen 459.3 amperes. Primero lo va a ver el circuit breaker 21 y después lo va a ver el circuit breaker 22. Y por lo tanto va a abrir primero el 21 y después va a abrir el 22. Entonces, ¿qué problema o qué beneficio le ven a aquello? Quiero que comentemos eso un poquitito. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué piensan? Si hay corrientes más o menos grandotas, este ve primero la falla y después ese. Por lo tanto, el orden es el de baja tensión y después el de alta. Pero para corrientes más bajas, lo ve ese y después lo ve ese. Y por lo tanto, la operación es al revés.
Para corrientes más grandes que esa, no importa, porque siempre va a haber ese, porque nunca va a haber una corriente más grande en la barra 2.2 que esa máximo clipping current que está ahí. Pero en esta zona que está acá y en esta zona que está acá, podríamos algo comentar, ¿cierto? Hay como una dualidad y el gato puede estar muerto, puede estar vivo. Es decir, puede abrir el Circuit Breaker 2 o por el Circuit Breaker 21, dependiendo de la falla que haya. Por lo tanto, ¿qué podríamos comentar de esto? ¿Qué podríamos comentar? ¿Está bien o está mal? Vamos, vamos, yo sé que alguien tiene algún atisbo de aporte. Yo pienso que debería primero abrir el interruptor que está aguas abajo y después aguas arriba, ¿Por qué? como una secuencia. ¿Por qué? Por, porque sería como lo más lógico, por así decirlo, porque agua abajo también hay otra cadena de interruptores, entonces habría que seguir la, como digo, la secuencia, que vendría siendo el primero, después el que está más arriba y después el siguiente. Ok, entiendo su lógica, pero fíjese, independiente de dónde sea la falla, si abro ese, ¿qué pasa con el sistema? ¿Qué pasa con la alimentación de los elementos? El trafo sigue, pero sin carga. O sea, Es decir, del punto de vista de operación, si abre el CB22, voy a dejar de alimentar a las cargas que están conectadas a la barra 2.2. Si abro el CB21, ¿qué va a pasar? Lo mismo, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, en este caso particular, ¿sí? Como vamos a analizar muchos casos, después usted mentalmente va armando el puzzle porque es imposible hacer una generalización. En este caso, como tenemos una alimentación radial, da lo mismo si abre el de abajo o el de arriba. Da lo mismo. Y por lo tanto nosotros nos podemos dar el lujo de que esta curva pueda quedar ahí abajo en vez de ahí arriba. ¿Sí? Da lo mismo. Si usted dice, mira, yo quiero darle prioridad a que abra ese primero en vez de ese, entonces lo que usted tiene que hacer es hacer esto. Y cero problema. Yo ahí le creo y le compro todo lo que usted dice y ahí me está comprobando de que el Circuit Breaker 22, ante cualquier condición de falla, hasta esa corriente, por supuesto que va a ser la corriente máxima que pudiese haber en esa barra, va a abrir primero el Circuit Breaker 22 y después el Circuit Breaker 21. No obstante, en la condición que teníamos anteriormente, puede abrir en algunas ocasiones el 21 y después el 22. Y como le digo, para efectos de lo que va a pasar en el sistema, da lo mismo, porque cualquiera de las dos aperturas a, va a conducir a que vamos a dejar de alimentar las cargas que están conectadas en la barra 2.2. Así que en este caso, efectivamente da lo mismo. Pero como le digo, este es un caso particular y hay que ver qué es lo que pasa en cada uno de los casos. Y eso es lo que espero vayamos construyendo cuando vayamos mirando cada una de estas secciones y vamos agregando más cosas por abajo. Así que podríamos dejarlo así y no estoy diciendo que esté mal lo que dijeron, ¿ah? Está completamente bien. Solamente que no es relevante en esta operación de este transformador. Porque cualquiera de los dos que abra va a tener el mismo efecto en los elementos. profe, ¿Sí? pero si pasara una falla en el devanado primario, entre la barra y el interruptor, sí, justo Ahí. ahí, ¿Qué pasa si la falla es ahí? Entonces esa falla, porque ahí los dos estarían viendo distintas corrientes. exactamente.
Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa aquí? Si la falla es ahí, usted va a estar, o este circuit breaker, ¿qué es lo que va a estar viendo? El aporte que viene de abajo, ¿sí? El aporte que viene de abajo. En ningún caso va a haber la tremenda corriente que viene desde arriba, ¿cierto? Que es prácticamente todo el aporte. Nosotros lo podemos ver acá. Veámoslo al tiro. ¿Qué pasa si la falla es aquí? Aquí voy a estar leyendo un rato para que esto me pesque. Dale. Fault. Not fault. Ahí parece que pesca. Bien. Ahí todavía no sigue haciendo esto. Ok, ahí estamos viendo entonces. Usted puede ver aquí. Y saquemos las unidades para que no moleste. Entonces por aquí tenemos, apenas se ve, pero es 0.8. 0.8. Vamos a hacerlo bien. Ándale. Hoy sí. Ok. Entonces fíjese. Ahí sí. Si tenemos esta condición de falla. Tenemos esta condición de falla. Si la falla es aquí, entonces nosotros vamos a tener circulando por este interruptor 21, bueno, casi 22 amperes, ¿cierto? 22 kiloamperes. Mientras que lo que va a ver el interruptor que está abajo va a ser simplemente esa corriente, ¿cierto? Esa corriente obviamente traspasada al secundario del transformador, pero que van a ser 4.322 kiloamperes. Entonces, como es una corriente tan chica, fíjese, y hagamos de nuevo el diagrama lineal, o sea, el tiempo corriente. De hecho, a ver, puede que aquí veamos algo mejorcito. Como la falla es ahí, esa corriente súper grande siempre la va a ver primero ese interruptor. Siempre la va a ver primero ese interruptor. Porque el otro va a ver simplemente el aporte que viene desde la barra 2.2, que es simplemente el aporte de esa carga y el motor, que va a ser bastante menor del aporte principal que viene del alimentador que está arriba. Entonces, en realidad, esa condición que dice usted, sí es importante verla, pero en este caso sí estaría cubierta, es decir, siempre la va a ver ese interruptor primero, porque la corriente que va a circular por ese transformador de corriente va a ser mucho más grande que lo que pudiese ver ese que está acá. Este va a haber una corriente por acá chica, ¿cierto? Y este interruptor, o sea, este circuit breaker que está aquí, va a haber una corriente del orden de este sector que está aquí. Eso. Pero interesante hablar todas esas condiciones, ¿no? Muy interesante. Bien, vamos al segundo elemento. Hasta aquí lo podemos dejar ahí, ¿eh? Hasta aquí lo podemos dejar ahí y después, a medida que vamos incorporando las otras coordinaciones, nos podemos dar cuenta si es que hay una discrepancia o no discrepancia en el ajuste que nosotros establecimos. Bien. Vamos por el motor. Solito primero. Bien. Este motorcete que está acá está protegido a través de un circuit breaker, ¿cierto? Aquí lo podemos agrandar.
Y ese circuit break, bueno, este motor tiene un cable, ¿ah? No lo estamos viendo aquí, creo que por aquí, show equivalent cable, ahí sale el cable, ahí sale el cable. Entonces, si usted se fija, aquí inmediatamente aparece una rayita asociada al cable, y esa es la curva de daño del cable. Pero también nosotros podríamos agregar aquí la curva de daño del motor, la curva de daño del motor. Entonces, vamos a decirle aquí, ok, bien. Había una pregunta más. Aquí, ¿no? Ok, ya la respondí. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que especificar aquí? ¿Qué es lo que tenemos que especificar? El tiempo en que demora el motor en partir, ¿ya? Y en una modelación un poco más exhaustiva, nosotros eventualmente pudiésemos haber hecho esto, ¿eh? Que tiene que ver más con partida de motores, pero ¿dónde está? Aquí. ¿Mm? Entonces, nosotros eventualmente si especificamos un modelo de carga del motor, es decir, modelamos la carga mecánica que tiene adosada en el eje del motor, podríamos establecer a través de la curva de torque de partida o la curva de torque en función de velocidad, ¿cierto?, del motor, respecto de la curva de torque de carga, ¿cierto? ¿Ya? Hay diferentes cargas y las cargas tienen diferentes curvas de torque con diferentes parámetros, etcétera. Probablemente ustedes lo estudiaron esto en un ramo de máquinas, un ramo de accionamientos, donde así se establece, digamos, el punto de operación, donde el torque mecánico es igual al torque eléctrico y se llega a un punto estable donde la velocidad es cercana a la velocidad nominal y bla, bla, bla. Pero el asunto es que en todo ese periodo de partida existe un tiempo de aceleración, ¿cierto? Un tiempo en el que el motor se demora en llegar a la condición de estado estacionario, ya sea sin carga o ya sea con carga, porque va a ser diferente, ¿cierto? Por supuesto, con carga se va a demorar más, sin carga se va a demorar menos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Perdón, cerré la cuestión. ¿Qué es lo que nos dice esta curva de protección? Nos dice, mira, si tú tienes una partida en caliente, ¿cierto? Donde el motor ya tiene está asociado, digamos, a su temperatura de establecimiento, entonces esta cosa se va a demorar cierto tiempo en eh, partir. ¿Okay? Entonces pongámosle 6 segundos. ¿Okay? Pongámosle 6 segundos. Perfecto. 6 segundos. Y entonces, ante esa condición de partida de 6 segundos, inmediatamente el ETAP asocia una curva de daño térmico. Entonces, si le damos aquí, apareció, no se guardó. Ahí apareció, ¿se fijan? Apareció la curva de daño térmico del motor. Entonces, no quiero poner aquí porque, a ver, veamos. Se sale. Qué maldito. 6 segundos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que dice esta curva de motor? De nuevo, la misma idea que tenía la curva de daño de un transformador. Si ocurren corrientes que están en esta línea, en la curva tiempo corriente, y se mantienen por esos tiempos, entonces se va a dañar el motor de forma irreparable. Y la idea es que nosotros tengamos en consideración aquello para establecer el ajuste de esa protección que está ahí. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos tener en cuenta? Aquí, como bien dice, la curva de partida, ¿no? La curva de partida o la curva de aceleración. Ok, Motorhead. Vamos a ver si se guarda esto primero. No se guarda.
Ok. Vamos a hacerlo aquí afuera a ver si se guarda. Bien. 6 y 6. Por favor. Ahora. No quiere guardarse. No quiere guardarse. Ok. Ok. Vamos a tener que verlo ahí duplicado simplemente. Pero que maldito el... Ok. Bien, veámoslo duplicado entonces. 6 segundos de aceleración y curva de daño 6 segundos. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Lo voy a explicar aquí. Lo voy a explicar aquí. ¿A qué le suena esto? A mí me suena a una curva de partida de un motor. Eso es lo que estoy viendo ahí. Normalmente nosotros graficamos corriente en el eje Y, tiempo en el eje X. Y nosotros vemos que la corriente es alta, ¿cierto? Por una cierta cantidad de tiempo y luego baja a la corriente nominal. Esa es una curva de partida, ¿cierto? Idealizada, por supuesto. Y es lo que estamos viendo aquí. Si nosotros vemos, acá están los tiempos chicos y allá está el tiempo grande. Es como que si el tiempo cero estuviera acá y el tiempo tiende a infinito para allá. Entonces estamos viendo de que la corriente que toma el motor cuando parte es más o menos grande y luego de un cierto tiempo, que es el tiempo de partida que nosotros especificamos acá, 6 segundos, después de esos 6 segundos, entonces se mantiene la corriente nominal, que justamente este valor corresponde a la corriente nominal del motor. Y por otro lado, lo que se especifica aquí es la curva de daño del motor. La curva de daño del motor. Un segundo. Ok. Bien. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bien. Algo que me equivoqué en decir anteriormente es que esto no tiene que ver con la curva de partida. Esto tiene que ver con la curva de partida. Esto tiene que ver con el tiempo de establecimiento de la curva térmica del motor. Es decir, si uno ve o uno establece el modelo térmico, ¿cierto? Uno empieza a funcionar el motor, ¿m? Y hay un tiempo en que va desde la temperatura, digamos, normal a la temperatura de régimen. Y eso es un tiempo más o menos largo. De hecho, el modelo de los motores es más o menos una exponencial negativa, ¿cierto? Un valor estacionario más una exponencial negativa. Y el tiempo de establecimiento anda por ahí por los 20, 30 segundos, ¿no? Más o menos. Cuando una partida en caliente, ¿ya? Así que aquí vamos a poner 30 en realidad. Yo confundí las dos cosas. Y cuando una partida en frío pueden ser cientos de segundos. Cientos de segundos. Y como les digo, eso es, o lo que estamos diciendo ahí es el límite térmico o la curva de límite térmico que tiene el motor. ¿Ya? Esa es la diferencia. Con este que es el tiempo de partida normal que todos conocemos. Entonces, dadas esas dos condiciones, ¿sí? Y además que nosotros debemos proteger el cable que está alimentando, es decir, ante una condición de cortocircuito, no queremos que también el cable se funda, ¿cierto? No queremos que el motor se dañe y queremos que ocurra la corriente de partida de ese motor. Y por lo tanto, nosotros tenemos que asegurar con nuestra curva de protección de que, uno, le dejemos una cierta sobrecarga
que esta curva proteja esta curva de daño, es decir, esté más por debajo y más hacia la izquierda, y además que se pueda lograr eh, satisfactoriamente la partida de ese motor. En este caso, casi que lo logramos, o lo logramos más o menos bien en este sector, y en esta parte de acá lo que tenemos que hacer es bajar esta curva, ¿cierto? Es decir, que quede por debajo o por debajo y a la izquierda de esa curva de daño. Entonces, aquí cruzamos los dedos, no se guarda nada, pero de alguna forma tenemos que bajar esa curva. ¿Okay? Vamos a ver los ajustes. Y el térmico está fijo. El térmico está fijo. Entonces aquí estamos archi muertos. ¿Eh? Fíjese lo que pasa aquí. El único ajuste que nosotros podemos tener es este que está aquí. Ese es el único ajuste que nosotros podemos hacer en la curva. Y no hay ajuste de la unidad térmica. Y eso ocurre bastante. ¿Eh? De hecho, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver cuál fue el que yo elegí. Ok. Sí, efectivamente esta cosa no tiene unidad térmica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esa condición? Es que nosotros derechamente no tenemos forma de modificar la curva en esta parte que está aquí. Y aquí hago alusión a lo que yo dije hace bastante tiempo, y es que la coordinación de protecciones o el ajuste de las protecciones tiene que ver con hacer lo mejor posible con lo que uno tiene, ¿no? Lo mejor posible. Yo sé que aquí en ETAP nosotros, digamos, no nos importa mucho eso y podríamos decir, mira, voy a elegir una protección que ajuste el ajuste y que tenga todos los ajustes, ¿eh? Pero en la realidad eso no es así, derechamente no es así. Usted en la tarea sí va a poder hacer gala de todo lo que hemos dicho, y usted va a elegir justo el modelo del Molder Case que se ajusta perfecto a la condición que estamos analizando, ¿no? Y por lo tanto usted va a ir a ajustar el asunto y no tiene, ¿qué pasa si no tiene unidad térmica? Bueno, elijo otro que tenga unidad térmica, ¿cierto? Para que yo pueda hacer el ajuste lo más fino posible. Porque no, es una condición de diseño, una condición académica, todo controlado, todo lo podemos mover. Pero lo que quiero dar cuenta con esto es que en la realidad no es así, no es así. Y si uno se enfrenta a estas condiciones donde no tenemos más que hacer y, digamos, tenemos que batirnos con el hecho de que aquí teníamos 30, si no me equivoco, y aquí teníamos 6 segundos. Tenemos que batirnos entonces con el hecho de que nosotros vamos a tener esa curva de daño que está ahí, y eventualmente el motor puede dañarse, ¿cierto? Es decir, si hay una corriente de esta magnitud, puede dañar el transformador, perdón, me voy a poner el transformador, puede dañar el motor, y nosotros no necesariamente estamos protegiendo ese motor ante esa condición, porque está en esa zona de incertidumbre de operación del relé. Entonces lo correcto, o lo que haría un buen ingeniero eléctrico en este caso, es decir, mire comité, digamos, de proyecto. Me di cuenta de que en todos estos motores tenemos que modificar esa curva, y lamentablemente las protecciones que tenemos no permiten esa modificación. Así que proyecto, cambiemos todos los circuit breakers por unos que sí tengan esa condición de térmico ajustable, y por lo tanto nosotros podamos tener una mejor protección de los elementos. Eso podría ser una mejora, ¿cierto? Pero de nuevo, para efectos de este curso y en el contexto académico que estamos y todo lo que queramos, usted va a poder elegir esto a destajo. Es decir, usted va a poder irse a las protecciones aquí y decir, mira, no me gusta esa, entonces voy y la cambio. Sácate. Y tengo una tremenda lista de librería para poder elegir la que realmente se ajusta a mi condición. Pero insisto, en la realidad
situaciones como estas sí ocurren, ¿m? Y todos los días. Y es mucho más recurrente cuando es en baja tensión. Ya. Bien, con eso terminamos entonces la clase de hoy. Ya voy a intentar arreglar este asuntillo de que no me tire problemas cuando trato de guardar algo. No creo que realmente lo pueda hacer, pero lo voy a intentar. Y lo que nos queda entonces para las próximas clases es empezar a integrar estas cosas, ¿sí? Ver qué es lo que pasa con la carga, qué pasa cuando yo integro todo esto que está aquí, qué pasa cuando empiezo a integrar todo esto que está acá. Y eventualmente nuestra meta va a ser única y exclusivamente hacer una línea de protección. Entonces, como yo le decía, nos vamos a ir desde ese motor hasta, o desde esta barra, hasta la alimentación. Hasta la alimentación. Entonces nos podemos ir por acá, llegamos ahí, podemos hacer otra línea por acá, ¿cierto? Y llegamos al generador, que también es una fuente, digamos, activa del cortocircuito. Podemos irnos por acá, y etcétera. En la realidad va a haber que analizar todas las condiciones o todos los posibles caminos que hay hasta llegar al alimentador o los alimentadores principales que tenemos acá. Así que ya se pueden imaginar entonces cómo empieza a escalar el problema, y a medida que tengamos más elementos, más difícil se hace el asunto. Y para los valientes, digamos, que se dedican a esta... Yo personalmente no soy un especialista en protecciones, sí conozco bastante del tema y por lo mismo estoy haciendo clase ahora, pero no me considero un especialista, un ingeniero de protecciones como otros colegas que he conocido. Pero yo les digo que esto causa dolores de cabeza y es bien difícil poder ajustar todas las protecciones perfectamente. Bien, lo dejamos aquí, entonces seguimos la próxima clase. Esperamos avanzar lo más posible. Yo creo que la próxima clase ya debiésemos estar en condiciones de subir el enunciado, al menos para que ustedes lo vean y lo mediten por unas cuantas semanas para que después se pongan a trabajar. Bien,